¿Qué es la democracia intercultural? ¿Es un derecho o es un capricho coyuntural? Se trata de un concepto complejo que se nutre de diversas disciplinas. Les explico. Para María Teresa Segada, por ejemplo, es la complementariedad de diferentes formas de ejercicio democrático que se encuentran ancladas en acuerdos constitucionales, que a su vez le daría un nuevo contenido a la idea de democracia. Por su parte, para Fernando García Yapur sería la convivencia de distintas formas de ejercicio y desarrollo de la democracia. A ver, dicho eso, entonces me voy a ir apegando un poco más al concepto que María Teresa Segada nos ha ofrecido, porque es un texto un poco más desarrollado y la verdad me agradó. ¿Qué dice la autora mencionada? La memoria histórica de la sociedad boliviana habría estado impregnada por irrupciones que hace la sociedad civil en el campo político. Y aquí comienza a mencionar, por ejemplo, rebeliones y resistencias de movimientos indígenas y campesinos, movilizaciones y resistencia de urbanos populares, movilizaciones mineras, etc. O sea, un conjunto de sujetos sociales que han irrumpido en el campo político para confrontar el orden establecido en momentos históricos determinados. Por ejemplo, podríamos mencionar la rebelión de Zaratevilca, una rebelión indígena. Podríamos también mencionar como ejemplo la revolución del 52, que ha generado cambios en la sociedad boliviana. Podríamos mencionar, por ejemplo, también movimientos o resistencias urbanas populares, la guerra del agua, el año 2000, o la guerra del gas, el año 2003. A estos sujetos sociales es que se está refiriendo María Teresa y la irrupción que estos hicieron en el campo político. En ese sentido, estos sujetos colectivos, para organizarse, tenían una serie de sistemas de toma de decisiones, de administración del poder, sin necesidad de que el Estado intervenga en estas formas o sistemas de organización. Aquí nos referimos a los cabildos y asambleas que realizan, en donde reúnen la voz de la comunidad o de la colectividad. Se constituyen en su espacio de deliberación, consenso y toma de decisiones. Asimismo, la forma en la que administran el poder estos sujetos colectivos sociales es distinta a la que normalmente en la ciudad podemos aprender o conocer respecto a la forma en la que el Estado debe administrar el poder. Es decir, si nos vamos a las comunidades indígenas, comunidades campesinas, en muchas de estas comunidades el poder se ejerce de forma rotatoria y es obligatorio. No es algo voluntario, optativo de acceder a ese cargo, sino es obligatorio y en muchos casos hasta rotativo. Allí, ¿no?, su particularidad en la forma de administrar y ejercer el poder dentro de estas organizaciones sociales, comunitarias, urbanos populares, obreros, etc. De igual modo, una distinción que tienen es la forma en la que resuelven sus conflictos. Muchos de estos sujetos sociales, por las zonas o jurisdicciones donde viven, históricamente han sentido la ausencia del Estado, en varios niveles, en varias dimensiones. Y una de estas es precisamente la administración de sus conflictos, o lo que nosotros conocemos en la ciudad como la administración de justicia. No llegaba a estas comunidades, a estas organizaciones de campesinos, indígenas, incluso muchas veces no llega de manera eficaz y eficiente a zonas que son urbanas, pero que están como que alejadas del centro, la zona sur, que muchas veces existen organizaciones vecinales que resuelven sus conflictos. En este caso, Marité lo que está haciendo, nos está diciendo que estos sujetos sociales han creado formas alternativas de resolución de conflictos ante la ausencia del Estado. Punto. Porque necesitaban administrar y gestionar sus conflictos. Y una práctica muy habitual para esta resolución es la práctica de la Cuyicuy de Coca, un espacio de diálogo en donde se busca reunir a las personas para compartir el problema, dialogar, escuchar y arribar a una solución. Ahora, en el ámbito social y sindical de estos sujetos sociales, podemos mencionar un ejemplo muy coyuntural y ilustrativo. La CETUTCB, que es una organización social
una central sindical única de trabajadores campesinos de Bolivia, que tiene una estructura territorial, que está descentralizada, que tiene federaciones departamentales, regionales, tiene sindicatos agrarios. Es una forma de organización de los campesinos, en este caso con la CETUTCB, en donde se proyecta todo esto que les acabamos de mencionar, asambleas, cabildos y otras formas en las que administran, deliberan y toman decisiones. Otro ejemplo que es histórico, es el de la Coordinadora del Agua y la Vida. Esto surgió allá por el año 2000, cuando un sujeto de resistencia urbano, que eran las personas de la ciudad, estudiantes, comerciantes, transportistas, vecinos, en donde se constituyen en sujetos urbanos para resistirse a una medida que se pretendía tomar, que era la privatización del servicio de agua potable. Y aquí interviene una empresa internacional denominada Aguas del Tunal. Entonces se creó esta Coordinadora del Agua y de la Vida, que ha ido gestionando este conflicto para enfrentar al campo político de ese momento, que pretendía privatizar este servicio de agua potable. De esta forma entonces podemos ver cómo existen grupos humanos, a los que llamamos sujetos sociales, de carácter urbano, de carácter indígena, campesino, obrero, que tienen sus propias formas de organizarse, de administrar el poder, que son distintas a las que el Estado y todas las instituciones y reglas que crea existen. Son distintas. A esto nos estamos refiriendo inicialmente sobre democracia intercultural y estos sistemas colectivos de toma de decisión que han ido surgiendo, pero que hasta antes del año 2009, que entra en vigencia la actual Constitución, hasta antes de este año no eran reconocidos normativamente. Fueron reconocidos precisamente recién a partir de esta Constitución y las leyes que surgieron con posterioridad. Reformas normativas que nos podrían llevar incluso hasta el año 1994 con la Ley de Participación Popular, ley que dio mayores recursos y mayor personería a municipios. A más de 300 municipios se han beneficiado con esta Ley de Participación Popular, que dicen que reorganizó el mapa municipal. Esta ley ha permitido que, por ejemplo, las comunidades indígenas y otros puedan participar de espacios de decisión, encargándose de la fiscalización o de la participación en la gestión pública, etc. Entonces, ya es una primera disposición normativa que ha comenzado a recoger a ciertos sujetos colectivos sociales para que intervengan o participen en la toma de decisiones. Ya después, con la Constitución del año 2009, surge la democracia directa y participativa, que es distinta a la democracia representativa. Esta democracia directa y participativa, que sería reciente en Bolivia, ya tuvo algunas experiencias, incluso antes de que sea normado. Y aquí nos tenemos que remitir al año 2004, en el que se hace un referéndum sobre el tema del gas durante el gobierno de Carlos Mesa Quisper. Hace una primera experiencia. Luego también hubo una experiencia de revocatoria de mandatos que, según dicen, habría resuelto tensiones políticas de su momento. Esto fue el año 2008. Ya en 2009 se incorpora en la Constitución Política del Estado, democracia directa y participativa. De la misma forma podemos mencionar otras prácticas que no eran normadas, pero que ya eran prácticas en la toma de decisión y deliberación de grupos humanos en Bolivia, que les llamamos sujetos sociales. Aquí entra el tema de la asamblea y el cabildo, que hasta la fecha, según conocemos, no existe regulación normativa específica todavía, según los últimos datos que hemos revisado, pero habrán visto que sí se aplica en la práctica. No sé si recuerdan el año 2019, en el conflicto político-social que tuvimos, se realizaron una serie de cabildos en la ciudad de Santa Cruz para tomar decisiones y encarar este conflicto. En el año 2019 ya estaba regulado la presencia del cabildo como una forma de democracia directa y participativa. Pero antes de la Constitución del 2009, estas formas de cabildo, de asambleas, no eran reconocidas por la Constitución, pero que sí se practicaban. A eso podríamos referir como estas reformas normativas que ha ido generando la democracia intercultural. Ahora, todas estas conductas o acciones colectivas que se han ido gestando a lo largo de la historia, al presente nos muestran que esa
gestión e interposición de demandas sociales al campo político ha derivado que este campo político, que sería la Asamblea Legislativa en el presente, puede ir filtrando esas demandas para convertirlas a la fecha en disposiciones normativas, en reglas constitucionales y legales que reconocen esa democracia intercultural, que significa esa complementariedad o esa diversidad de formas democráticas que existen. El artículo 26 constitucional, en donde todas estas ideas ya se están plasmando. Ojo, la Constitución textualmente no dice esto es democracia intercultural y esto significa, no, pero ya como que tácitamente se manifiesta en el artículo 11 y 26. En este caso, el artículo 11 dice que la forma de gobierno de Bolivia es democrática, participativa, representativa y comunitaria, que a su vez se la ejercería, 1, de forma directa y participativa, referendos, cabildos, revocatorios, etc. 2, de manera representativa, a través del voto universal. Y tercero, sería comunitaria y directa, a través de comunitaria y directa porque aquí está reconociendo los procedimientos que tienen los pueblos indígenas para elegir a sus representantes y autoridades. De esas tres formas se ejercería la democracia en la actualidad según el artículo 11. En consecuencia, podemos ir considerando o entendemos que la democracia intercultural sería hechos, ideas, normas que permiten la complementariedad y convivencia de distintas formas de ejercicio y desarrollo democrático, que esto a su vez le daría mayor legitimidad al ejercicio de la democracia, a la idea de democracia. Ojo, no excluye a ninguna forma democrática, no excluye a la democracia representativa, que es de carácter liberal y que estaba incluso vigente hasta antes de la actual Constitución, no se mantiene, sino que actualmente tanto el artículo 11 como el artículo 26 de la Constitución y la narración de todos esos hechos que nos va ofreciendo la autora que les mencioné dan cuenta que existe una ampliación del sentido de democracia. No solo es representativa, sino también es directa y participativa, y también es aquella que ejercen los pueblos y comunidades indígenas. Eso le da mayor legitimidad y le permite, incluso ya aquí recogiendo algunas ideas de Fernando Yapur, le permitiría incluso reinventarse constantemente. Por todo lo dicho, podrán ver que hoy día es un derecho el ejercicio democrático, estas ideas de democracia intercultural, que contiene tanto democracia representativa, luego la directa participativa, como la elección de autoridades y representantes con procedimientos indígenas y otros. Todos estos son derechos políticos y ya están escritos, han sido institucionalizados, son vinculantes, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero mostrarles es cómo ha ido surgiendo o cómo se ha convertido en norma jurídica todas esas prácticas, acontecimientos históricos que han ido empujando grupos, colectivos que llamamos sujetos sociales, campesinos, indígenas, urbanos, populares, obreros, etcétera, que en sus propias prácticas han ido empujando e interponiendo demandas al campo político que después ha ido procesando estas demandas para convertirlas en normas jurídicas. En consecuencia, las normas jurídicas que se han ido creando en los últimos años tienen una fuerte participación de los seres humanos, de las personas, de los colectivos, y eso le da también cierta legitimidad para su cumplimiento. Bueno, espero que esas ideas les ayuden un poco a comprender este complejo concepto que es nuevo en el campo político, como dijo alguno de los autores, pero que en la práctica ya viene siendo histórico. Incluso Marite señala que estas formas de ejercicio democrático, estos sistemas colectivos para administrar el poder, ya existían incluso antes de la etapa colonial. De ahí que me llamó la atención este concepto y cómo se ha ido construyendo y cómo necesita de muchas disciplinas para comprenderlo. Espero les ayude. Adiós.